Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Por Siempre Israel con Rodrigo Weiner desde la Organización Sionista Mundial. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, seguimos recorriendo símbolos y fundamentos del sionismo. Hablamos de, por ejemplo, de la bandera, del himno, pero hay algo que resume lo que se llamaría la realización personal del sionismo, que es cuando alguien, un judío de la diáspora, decide emigrar a Israel, lo que se llama aliyá, que traducido del hebreo es subir, porque se supone que uno sube hacia el monte Sión, hacia Jerusalén, ¿no? Así es, así es. Bueno, ya me sacaste gran parte de lo que iba a hablar. Te agradezco por la introducción tan extensa. Me das el puntapié para empezar a hablar de este tema tan apasionante. Yo creo que uno de los más apasionantes que existen en lo que cuando uno habla de sionismo, ¿sí? De los dilemas más interesantes. Y digo esto porque a pesar del ¿cómo se dice esto? del gran énfasis que se le pone al tema de la aliyá en el sionismo, el pueblo judío no vive todo en Israel, y eso es lo lindo. Nosotros podemos hablar, y el pueblo judío vive en todos los recónditos lugares de este mundo, y así todo el kesher, el vínculo con Israel, sigue de una forma u otra, ¿sí? Nosotros vemos a la aliyá como uno de los medios para vincularse con esta tierra, con este pedacito de cielo que nos tocó y que Dios nos ha dado. El vivir acá y la aliyá, el subir, como tú has dicho muy bien, es uno de los caminos para conectarse con este lugar. Aliyá, como bien tú dijiste, es subir, ¿sí? Acá ya hay, si quisiéramos decirlo en términos en español perfecto, correcto, aliyá diríamos inmigrar, ¿sí? Sin embargo, nosotros cuando hablamos en hebreo decimos olim le Yerushalayim, subimos a Jerusalén, subimos a Israel, y como una forma de que estamos ascendiendo, de alguna forma ascendemos. Podemos decir que puede ser un ascenso físico, porque ascendemos realmente, como tú has dicho, el monte Sión es más alto y hay que subir, o podemos directamente interpretarlo desde el punto de vista espiritual, de que nosotros ascendemos espiritualmente. Aliyá o inmigración o movimientos hacia Eretz Israel, hacia la tierra de Israel, es algo que es algo antiguo, no es algo nuevo. Si bien nosotros relacionamos el término aliyá con las aliyot, con las inmigraciones más modernas, el término aliyá es un término bien antiguo. Movimientos hacia la tierra de Israel hubo desde la antigüedad, podríamos decir. Hubo aliyot organizadas por motivos religiosos, que es diferente a las aliyot de la época moderna, que fueron organizadas, como la aliyá del Gaón de Vilna, por ejemplo, y el mandamiento de vivir en Israel y de subir hacia Israel está, ¿cómo se dice esto? Está escrito, está documentado en muchas de las fuentes judías. Sin ir más lejos, Maimónides mismo, el Rambam, decía que un judío siempre tiene que vivir en Israel, ¿sí? No especifica mucho sobre eso, pero en pasajes de sus escritos él habla de que por siempre la persona vive en Eretz Israel. Si agarramos los escritos del rabino del Rab de Breslav, uno de los grandes rabinos también, él dice siempre que le colma kom shenachnu olhim le Eretz Israel, ahora lo traduzco, a todo lugar hacia donde vamos hacia Eretz Israel. El cambio en el concepto de la aliyá, nosotros lo entendemos desde lo histórico,
y desde la historia del sionismo a partir del fin del siglo XIX. Desde el año 1882 podemos destacar que comienzan las aliot, las inmigraciones a Eretz Israel con motivos nacionales, ¿sí? Dijimos que las aliot hasta en toda época existieron y fueron por motivos religiosos, por creencias mesiánicas, por creencias de que en Israel cuando la persona vivía en Israel vendría la redención, y cuando todos los judíos estén en Israel vendría el Mashiach, el Mesías. Pero a partir de 1882 empiezan lo que conocemos como las aliot nacionales. Se conocen 5 de estas aliot que son previas a la creación del Estado de Israel, son nacionales previas a la creación del Estado de Israel. Recordamos que el Estado se crea en 1948 y estas aliot datan del año 1882. Como decía, se conocen 5 aliot. La primera empieza desde el año 1882 hasta el año 1904. No voy a entrar en las características de cada una, pero a grandes rasgos cada una tuvo su motivo, ¿sí? Cada una tuvo su motivo. Si bien existía, como bien decía, una ansiedad por venir hacia Israel a crear el nuevo Estado, cada una tuvo un motivo que se conecta con alguna crisis en los lugares de origen, de donde venían los Yehudim, los hermanos judíos de Europa Oriental, de Europa Occidental. Tenemos en 1882 hasta 1904 aproximadamente la primera aliyá, que comienza con los primeros pogroms. Los pogroms eran las destrucciones totales que habían en las comunidades de Europa Oriental, y muchos judíos inmigraban hacia Eretz Israel, hacia la tierra de Israel por tal motivo. Tenemos aliot que son sí ideológicas socialistas, como la segunda y la tercera, que son desde el 1904 hasta el 1920 más o menos, con la Primera Guerra Mundial en el medio, donde hubo un cese de la aliyá entre el 1914 y 1918. Tenemos una cuarta aliyá, que es la aliyá que se llama la aliyá Gravsky, que es la aliyá. Gravsky era un ministro de Economía polaco. Es la aliyá donde, digamos, mucha gente de la burguesía polaca hizo alianza a Israel por causa de estas medidas que este señor Gravsky había tomado en Polonia, y conocemos como la quinta alianza, la alianza del nazismo. Sería la alianza a partir del año 1933 hasta el 39. El 39 comienza la guerra, la alianza en forma legal se corta. En Eretz Israel, en ese momento, en la tierra de Israel, estaba el mandato británico, quienes sacaron unos libros que se llamaban los libros blancos, que limitaban la aliyá a Israel. Y durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto hubo también lo que se llamó la aliyá Bet. La aliyá Bet es la segunda letra del abecedario hebreo. Es una especie de aliyá ilegal, o Apalá, se conoce también en la historia. Ahora, con la creación del Estado de Israel, esta aliyá se legaliza, ¿sí? Se legaliza en torno de la ley israelí. En primer lugar, nosotros hablamos en una de nuestras charlas, Jorge, sobre la Declaración de la Independencia. En la Declaración de la Independencia está nombrado, ¿sí?, el tema de la aliyá y de toda esta secuencia histórica de aliot que han aportado a la creación del asentamiento judío en Palestina o en Eretz Israel. Está nombrado en la Declaración de la Independencia. Y bien decía que el Estado de Israel legaliza esta aliyá a través, en los años 50, en los primeros años del Estado, con lo que se conoce como la ley del retorno. ¿Qué dice la ley del retorno? La ley del retorno, que tiene que ver con lo que nosotros decimos que inmigración no es lo mismo que la alot, que subir. Consideramos que todo judío tiene su derecho no a venir, sino a retornar a la tierra de Israel, y esto es lo que recita esta ley del retorno: es el derecho de todo judío del mundo a retornar a su tierra, ¿sí? Hay una definición
específica de lo que es considerado judío para la ley del retorno, que no es lo mismo que como está considerado en lo que es la halajá, la ley judía, es otra definición de judío, que no vamos a entrar en eso ahora, pero de esa forma el Estado de Israel legaliza, pone en un marco legal lo que es la Aliyá. Israel es un país de inmigrantes, como muchos que hay en el mundo, si bien con algunas particularidades. En el Estado de Israel, en los primeros 3 años del Estado de Israel, el Estado duplicó su cantidad de habitantes. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, a principios de la creación del Estado de Israel había aquí unos 650.000, 680.000 judíos en el asentamiento en Eretz Israel. En 3 años había el doble, o sea, 650.000 más, cosa que no tiene precedentes en el mundo. Ben Gurión, que fue uno de los personajes de los que hablamos durante esta serie, lo había dicho en una forma muy gráfica, como él solía hablar. Él decía que otros países pudieron tener el lujo de tomarse 300 años para poder absorber y recibir a los inmigrantes. Nosotros tenemos que hacerlo rápido. Y en ese momento, hubo todo una tendencia, un concepto que duró mucho tiempo en el Estado de Israel, que es el término del Kur Ituj. Kur Ituj es un horno de fundición. Era cómo hacer para que judíos de todos, no nombro ahora todos los países donde vinieron porque no nos alcanza el programa, pero de tantas culturas diferentes, cómo hacemos para tornarlos, cómo conformamos al nuevo israelí, al israelí. Y uno de las tendencias de esa época, de los primeros años del Estado, fue esto del Kur Ituj, de poner a todos en un horno de fundición y sacar de eso un nuevo judío, un nuevo israelí. Concepto que con el tiempo se fue cambiando. Hoy en día no creemos en eso, creemos que todos los judíos que llegamos, yo me sigo llamando Rodrigo, por ejemplo, y me sigo llamando Weiner, que son mis nombres, uno de origen español argentino y de otro que es de origen polaco, ucraniano, lituano, que es Weiner. Pero la gente cuando llegaba aquí, siguiendo el concepto de este Kur Ituj, por ejemplo, hebreizaban sus nombres. Goldberg o el mismo David Green, que es David Ben Gurión, se cambió el nombre de David Green a David Ben Gurión para que su nombre suene como más hebreo, más nuevo, ¿sí? Como una forma de explicar este giro que hizo el pueblo judío al retornar a su tierra, que comenzaba a vivir nuevamente, ¿sí? Comenzaba una nueva etapa de la historia. Ben Gurión, incluso en su tumba está escrito su fecha de nacimiento y su fecha de Aliyá, que es, según como él consideraba, fue la fecha en la que él volvió a nacer. Ahora, ¿cómo nos encontramos nosotros hoy en día, siglo XXI, 2018, con el término de la Aliyá? De más está decir que no negamos las diferentes expresiones judías en el mundo, al contrario, nosotros fomentamos que haya comunidades judías fuertes en todo el mundo. Sin embargo, uno de nuestros objetivos es, por supuesto, la Aliyá, pero como bien digo, es uno de esos objetivos, los objetivos de la Organización Sionista Mundial y del sionismo hoy en día. Está escrito en lo que es el programa de Jerusalén y en el párrafo donde describe la Aliyá, no habla solo de Aliyá, sino habla de Aliyá y de absorción, de cómo también ayudar a aquel que viene a Israel, cómo ayudarlo para que pueda tener una absorción en todo sentido, en el sentido de las necesidades básicas y en el sentido de incorporar la cultura israelí, el idioma, la forma de vida, etcétera, etcétera. Uh-huh.
Esto es más o menos, me gustaría que me hagas alguna pregunta, si tienes alguna pregunta, Jorge, sobre el tema. No, bueno, lo que seguramente igual podremos hablar en otro programa es que la Aliyá, estas olas inmigratorias previas al Estado de Israel se acabaron o se legalizaron, pero que justamente con la creación del Estado de Israel nacieron nuevas olas de inmigración de los judíos de Oriente, de los judíos etíopes, de los judíos de la Unión Soviética. Todos ellos han llevado a que de esos 650.000 hoy en día son más de 6 millones los judíos. Exacto, sí. Exactamente como decís, hubo otras olas inmigratorias. La Aliyá continúa, por eso, digamos, uno de nuestros objetivos, una de las preguntas del sionismo, en el año, podríamos haber el 14 de mayo, que ahora se cumplieron ya los 70 años según el calendario gregoriano, el 14 de mayo del 1948 podríamos haber dicho, bueno, ya estamos, ya vinieron los que vinieron, creamos el Estado, pero por supuesto, los inmigrantes que han llegado desde la creación, y hasta hoy en día y que siguen llegando al Estado de Israel, construyen esta sociedad y le dan ¿cómo se dice? El color y ¿cómo se dice? La apirá, el ambiente. El ambiente a este país y le han aportado muchísimos, todas las aliot que has nombrado. Como parte también, incluso, como tú has dicho. Incluso algunas que no figuran en la historia, como la de los argentinos, que están muy bien considerados en Israel. Sí. Bueno, hay otra vez, hay aliot que son en grupos, en masa, como tú has dicho, en los años 80. Hubo varias, no voy a decir todas. Hubo la Aliyá de los judíos de Tzfon África, del norte de África, Marruecos principalmente, en los años 60. En los años 80 llegaron todos en 2 operaciones que hizo el Estado de Israel, llegaron judíos de Etiopía. El Estado de Israel, como Estado peculiar y como el Estado del pueblo judío, también tiene una responsabilidad por aquellos judíos oprimidos en el mundo, digamos, que tienen la responsabilidad de ir y salvarlos y darles la posibilidad, sin obligar a nadie, darles la posibilidad de vivir en este lugar. A propósito de estos judíos oprimidos, yo siempre me voy a las fuentes, como tú sabes que a mí me gusta, que es a Teodoro Herzl, que fue el fundador del sionismo. Él pensaba, primero vamos a pensar que Herzl pensaba en la Aliyá como una Aliyá organizada. Y él pensaba que la Aliyá iba a haber, que se iban a seleccionar a los mejores de cada uno de los países, iban a venir en forma organizada a Israel. Herzl vivió hasta el 1904, no nos olvidemos, no vivió la Segunda Guerra Mundial ni la Primera Guerra Mundial, y aparte él cuando escribe en Altneuland su visión sobre, Altneuland es uno de los libros de Herzl, su visión sobre el Estado judío, y como judío que creció en la diáspora y que entendía y sintió durante toda su vida lo que es ser una minoría como judío en la diáspora, él creía que efectivamente el Estado de Israel no iban a venir todos los judíos. Él lo tenía muy claro eso, como judío que vivió en la Viena, imagínate, en la Viena, en la capital de la cultura de Alemania. No se imaginó que todos esos judíos iban a emigrar a una tierra en donde no había nada. Él creía y sostenía que el Estado de Israel iba a ser, para aquellos que vivan en el mundo oprimido, iba a ser el refugio, y para aquellos que vivan en el mundo libre iba a ser su fuente de orgullo. Uh-huh. Eso lo dice Herzl, lo escribe. Fuente de orgullo que es muy amplio, ¿sí? Cada uno lo toma como lo siente. Bueno, esa ha sido un poco la frase de estos 70 años de Israel, Yesh Bemale Itgaot. Hay de lo que enorgullecerse en estos 70 años de Israel, y de eso seguiremos hablando, si te parece, la semana que viene.
Rodrigo. Con muchísimo gusto, Jorge, con muchísimo gusto. Hasta entonces, shalom. Shalom, gracias.